En este espacio, en este conversatorio, queremos seguir ahondando en este tema de la migración, pero desde otra perspectiva. Concretamente, queremos indagar en cómo los medios de comunicación han abordado en nuestro país el tema de la migración, desde qué narrativas, desde qué tipo de lenguajes, con qué intenciones políticas. Y para ese fin, pues hoy nos acompañan tres invitados muy especiales, a quienes agradezco inmensamente que hayan tenido la oportunidad de acompañarnos hoy. Ellos son José Guarnizo, Isabela Puyana y Simón Granja Matías. Me permito leer sobre la trayectoria de cada uno de ellos. En primer lugar, José Guarnizo es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es el director del portal Coraje y periodista especializado en temas de derechos humanos y migración. Fue editor de la revista Semana, editor general de Semana.com y editor de investigaciones de El Colombiano. Ha sido ganador de múltiples premios de periodismo, entre ellos el Rey de España en el año 2010, el Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2 oportunidades, tanto en 2020 como en 2024, y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 5 ocasiones. Por otro lado, Isabela Puyana es comunicadora social y periodista, con experiencia en el área editorial. Trabajó como editora no ficción para Mi Planeta y en medios de comunicación como Semana, Coraje, Mutante, de Justicia, La Liga contra el Silencio, en temas sobre migración y medio ambiente. Vinculada a proyectos de desarrollo social y asesoría en acompañamiento psicosocial y jurídico a comunidades víctimas del conflicto armado en el Pacífico colombiano, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oxfam y la Fundación Círculo de Estudios. Actualmente es investigadora en la Fundación Paz y Reconciliación PAES. Finalmente, Simón Granja Matías es editor web de la revista Times y profesor de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en medios como El Tiempo, en la edición dominical y cubriendo la fuente de educación en infancia. También trabajó en Semana, en La República y ha escrito para medios internacionales como ETIC en España y OA en Chile. Así que nuevamente pues les agradezco inmensamente de estar aquí en este conversatorio y quisiera empezar con la primera pregunta. Usualmente solemos escuchar que otros países de la región, como puede ser Argentina, como puede ser Paraguay, como puede ser Uruguay, son países de inmigrantes, son naciones de inmigrantes. Quisiera empezar precisamente preguntándoles si ustedes consideran que Colombia es un país de inmigrantes, o más bien se podría decir que es un país de inmigrantes, que eso es más lo que lo caracteriza. Entonces, si quieres, Simón, podemos empezar contigo. Bueno, yo estaba pensando mucho sobre esa pregunta, cómo responderla, porque, como bien lo dice usted, uno tiene esos referentes como de países que son conformados por migrantes como Argentina, o Uruguay, o bueno, Estados Unidos es como un ejemplo muy claro, ¿no? O países en Europa. Y Colombia como que uno de pronto no lo siente tan claro. Sin embargo, uno ve una exposición como la que está aquí, que ahorita tuve tiempo como para visitarla, me pareció súper interesante y se entera uno, por ejemplo, de la migración japonesa, la migración libanesa, y pues evidentemente en este momento que estamos desde hace unos años ya viviendo la migración desde el país hermano Venezuela, ¿no? Entonces, yo siento que, pero a la vez pensamos en Colombia como un país que durante tantos años ha sufrido un conflicto, que ha sufrido pobreza, que ha sufrido desigualdad y que la gente ve oportunidades en otros lados, ¿no? Como que, entonces los colombianos también como que siempre hemos sido como pues desde hace mucho tiempo de irnos del país. Entonces siento que Colombia particularmente es un país en el que somos ambos, como que somos un país en el que sí hay una gran presencia de personas extranjeras que llegan aquí al país, pero también de muchos colombianos que se van, ¿no? Entonces es como una serie como de intercambios ahí que me parece súper interesante como pensarlo. Y yo creo que también dentro de la misma Colombia hay muchas naciones, ¿sí? Digamos como que las identidades que están dentro del mismo país son muchas, y Colombia siempre ha sido, como siento yo, que un país también como
como inmigrante dentro de sí mismo, no sé si eso está correcto decirlo, pero que dentro de sí las comunidades indígenas que llegan y se inmigran dentro del país por la violencia, por el desplazamiento forzado, etcétera, pues ha conformado que entre todos estemos como conviviendo entre naciones múltiples, siendo todos bajo ese mismo título de ser colombiano, ¿no? Entonces sí siento que Colombia es particularmente un país con un fenómeno de intercambio cultural, social, bastante interesante debido como a las migraciones externas como tanto internas. Creo que eso es como lo que estaba pensando estos días frente a esa pregunta. Justamente yo creo que antes de decir si somos inmigrantes o migrantes, y como para dar una introducción ya a lo que vamos a hablar, que es cómo se ha cubierto ese término en los medios de comunicación, yo creo que sí es necesario como fragmentar un poco la idea de la palabra de inmigrante, que sobre esa palabra, que además jurídicamente no hay una definición clara, sobre ella sí caben, digamos, que distintos discursos, que son, por ejemplo, el refugiado o el desplazado. Y el refugiado justamente es el que tiene que salir de su país porque es perseguido por sus creencias políticas, por sus creencias religiosas. Y digamos que en los medios de comunicación, si tú eres un refugiado, entonces se cubre de manera distinta, o ya hay un imaginario diferente al inmigrante, o el desplazado, que en Colombia pues hay 9 millones de víctimas, pero de esas víctimas también hay 5 millones de desplazados. En los 50 años de historia de la violencia, pues también hay una historia también de cubrimiento sobre el desplazamiento interno, y también hay un imaginario completamente diferente de lo que es esa consecuencia del desplazamiento, pero sobre todo ese, digamos, cubrimiento de la inmigración, las consecuencias de lo humano dentro de esa inmigración, al final, sobre la vulnerabilidad de lo que ocurre, es, digamos, son similares. Pero lo que sí ha venido pasando es que frente al cubrimiento sí empiezan a ocurrir distintas cosas, y es que se empiezan como a fragmentar las miradas, y tal vez las responsabilidades de lo mediático empiezan a ser distintas. Y es que pues, en eso creo que José es muy bueno en hablarlo, y es pues sobre la inmigración empezamos a hablar distinto, o sobre el desplazamiento empezamos quizá incluso a abandonar esos relatos, y ahí es que se empieza a jugar de una manera diferente. Pero bueno, si somos o no un país de inmigrantes o de emigrantes, pues eso sí creo que tal vez no se puede hablar mejor de eso, porque lo ha cubierto durante muchos años. No, pues tengo una opinión. Yo creo que más que un país, de que Colombia sea un país de migrantes o inmigrantes, yo creo que Colombia es un país de migrantes. Y si entendemos la migración como, digamos, un fenómeno de desplazamiento humano que abarca cualquier tipo de ruta, incluso extracontinental. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de mirar un poco más en perspectiva la migración, podríamos ver que incluso la migración está atada a la evolución humana. Es decir, hay un profesor que se llama Peter Bellwood, que tiene un libro que se llama Migraciones Antiguas, y él ahí dice que sin las migraciones no existiría la especie humana tal y como la conocemos hoy. Y si existiera, no existiría más allá de una región del África, porque de ahí empezaron a partir. Entonces, teniendo en cuenta eso, Colombia sí ha tenido, digamos, como una ubicación estratégica para migraciones internas y migraciones extracontinentales, hoy en día migraciones extracontinentales. Y si nos fijamos bien, nosotros nos empezamos a mover en Colombia, digamos, si hablamos en épocas recientes,
desde los años 50, a raíz de la violencia entre liberales y conservadores, que entre otras cosas fue una violencia que dejó 300.000 muertos. Y a veces se nos olvida un poco como la magnitud de eso. Y a raíz de esas disputas y de esa guerra fue que se empezaron a conformar las ciudades tal como las conocemos hoy. Ahí se produjo la primera gran migración interna, desplazamiento interno de un montón de gente que tuvo que huir de sus pueblos y se empezaron a conformar las ciudades como las conocemos hoy. Pero luego entonces ocurrieron otros fenómenos de violencia porque han sido sucesivos, y esto no es común en todos los países. O sea, es decir, lo que ha pasado en Colombia es muy específico, es muy concreto, es muy particular. Tú le cuentas esto, lo que pasa, yo he hecho el esfuerzo de contarle a un amigo uruguayo un día sentados tomando cerveza: oye, cuéntame el conflicto colombiano, o sea, eso cómo es, y poder durar 2 horas y esto es como, uy, no, está bien complejo. Entonces luego vinieron el narcotráfico, las crisis económicas de los años 90, guerrilla, paramilitares, y todo eso ha hecho que nosotros siempre estemos en constante movimiento, y ya empezamos a irnos para España, para Estados Unidos. Todo el mundo tiene una tía en España, en Ecuador, nos fuimos para Venezuela. En cambio, en Venezuela es la primera vez que tienen que emigrar. O sea, nosotros nos volvimos expertos en migrar, nosotros estamos acostumbrados a migrar, nosotros sabemos para dónde coger, para dónde agarrar. Ellos, después de toda esta crisis humanitaria que ocurrió en Venezuela, empezaron a migrar sin saber migrar, sin haberlo hecho nunca antes. Y encontraron a Colombia como un lugar de paso, como un vértice ahí, donde hoy en día podemos ver que es un país por el cual pasan migraciones no solamente venezolanas, sino extracontinentales, etcétera, etcétera. Tú ahora hablabas de esa relación de la violencia con la migración, y nosotros podemos pensar que desde los medios de comunicación históricamente sí ha habido cierto énfasis, bien sea en los actores armados, bien sea en los hechos de la violencia en Colombia, y la pregunta sería: ¿qué tanto énfasis, qué tanta importancia se le ha dado en los medios de comunicación precisamente a la migración? Esa sería como esa pregunta para Simón. No sé, es que, claro, el referente como reciente es el cubrimiento sobre el éxodo venezolano, ¿no? Ese es como el referente más cercano que por lo menos del que yo podría hablar y de lo que yo he escrito. Y yo siento que hay un abordaje muy dado también por la inmediatez que estamos viviendo, que era lo que conversamos ahorita con José, como que los medios de comunicación ahora están muy, en su gran mayoría, no todos obviamente, muy enfocados como por esta esquizofrenia del clic, ¿no? Cuántas visualizaciones tenemos, de cuántas, de lo que sea, y no hay tiempo para pensar el periodismo que hacemos y de ser conscientes de que cada una de las palabras que nosotros como periodistas publicamos, pues cada una de esas palabras tiene un impacto y puede tener una consecuencia. En este caso en particular, con el fenómeno migratorio de los venezolanos, uno piensa que por esa rapidez y agilidad los periodistas que están en las grandes redacciones, bueno, hablar del tiempo, porque allá fue donde yo trabajé mucho tiempo, no tienen tiempo de sentarse a pensar porque tienen que escribir 10 artículos, ¿sí?, al día, y es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se puede poner a pensar qué es lo que yo estoy diciendo si yo tengo que producir como una máquina productos para generar clics, ¿no? Y que se sabe que si yo en el título publico un artículo sobre, pongo que los que robaron fueron venezolanos, pues va a tener mucha más repercusión a que simplemente digo que ocurrió un atraco, ¿sí? Y por ese desespero por el clic, pues no importa pensar en las consecuencias que eso tendría, y que se está generando de una otra forma a partir de ese lenguaje, pues un fenómeno xenofóbico pues impresionante. No es solo esa la consecuencia, obviamente no voy a decir que son solo los medios de comunicación los responsables de generar un discurso xenófobo, pero sin duda sí, pues el mensaje que los medios de comunicación empiezan a generar a partir de eso, pues tiene esas repercusiones. Y yo pienso que es supremamente peligroso. Yo, de hecho, como profesor siempre le digo a mis estudiantes como
sean conscientes de pensar cada una de las palabras que ustedes dicen porque puede tener ese tipo de repercusiones. Entonces sí, digamos que no sé históricamente cómo cubrían los medios de comunicación el fenómeno migratorio de los japoneses cuando llegaron a Colombia, no sé exactamente, pero sí, digamos que lo que pienso como en este punto es que sin embargo también creo que hay que resaltar como trabajos que se han hecho desde medios de comunicación también, como por ejemplo El Tiempo sacó un proyecto que era muy interesante sobre también como exaltar las historias y darle voz, bueno, ya tienen la voz, no es darle voz, sino generar una plataforma para los venezolanos para que contaran sus experiencias y sus historias. Entonces sí, creo que es como súper delicado y que desde el periodismo tenemos que pensar muy bien siempre esos titulares, esas palabras que publicamos por las repercusiones que pueden tener para la sociedad en general. Sí, creo que también se ha perdido un poco el hilo y la conversación de qué ha pasado con los 2 millones, 3 millones de, por ejemplo, venezolanos que han migrado a Colombia, y que las conversaciones no sean solo las consecuencias que quizá hay o la mirada que hay de su vulnerabilidad, sino qué consecuencias también tiene la migración frente a la multiculturalidad que deja la migración. Es decir, no solo una mirada sobre quizá la pobreza, ¿sí?, lo vulnerable que es migrar, sino hay múltiples consecuencias de lo que es migrar para un país en términos económicos, en términos sociales, y creo que el periodismo también tiene la responsabilidad de contar esas otras miradas en las que nos quedamos muchas veces cortos sobre esas historias. Y es como un tema de la responsabilidad también de contar esa trazabilidad de las historias en el tiempo. Creo que en la ola migratoria pasó mucho como que sí contamos lo que era migrar en las fronteras, lo que era migrar pues como en el escenario humanitario de la escasez a lo mejor, o pues lo que fue ese fenómeno de la migración de tantas personas llegando a Colombia, pero qué pasó con esas personas que al final se quedaron aquí, y pues es como esa escasez de encontrar el tiempo justamente por el fenómeno del clic, porque a lo mejor no es tan atractivo saber qué pasó con ellos, pero igual si hay una responsabilidad de saber qué hay allí. Eso igual sigue pasando, ¿no? Como no hay una trazabilidad en el tiempo. A lo mejor los medios independientes sí se han encargado como de seguir como una pista, armar conversaciones sobre el tema, qué está pasando además como con las consecuencias de lo que somos ahora conviviendo con. Bueno, yo creo que el caso venezolano, que ya ha producido como más de 7 millones de migrantes y refugiados, es un buen caso para ver cómo lo hemos cubierto desde Colombia, y yo creo que el resultado no es bueno. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hacia el año 2016 ya habíamos visto, o sea, yo creo que la migración venezolana se dio como en 3 etapas. Una se dio en avión, otra se dio en bus y otra se dio a pie, ¿no? Y eso resume muchísimo en qué condiciones se fue dando gradualmente. ¿Y quiénes viajan? ¿Dime? ¿Y quiénes viajan? Sí, exacto, cómo sucedió, pero así pasó. Yo recuerdo que con Isabela recorrimos el páramo de Berlín cuando se dieron esas primeras migraciones a pie, bueno, tratando de hacer un trabajo ahí periodístico, pero también como, no sé, como de ayuda. Pero el punto es que en el 2016, en las salas de redacción, estábamos tan preocupados y estábamos muy concentrados en cubrir el proceso de paz con las FARC, que era el gran tema de nuestros tiempos, el gran tema en Colombia, si iba a firmar la paz con la guerrilla más antigua del continente. Cuando empezamos a ver venezolanos llegando y empezamos a verlos llegando, y en las salas de redacción nadie estaba preparado para cubrir la migración, nadie tenía ni idea cómo cubrir la migración. Cosa distinta, más o menos, en el conflicto. Yo sí recuerdo
que no sé, año 2004, 2005, en las salas de redacción recibíamos talleres del 6CR para conocer de derecho internacional humanitario, derechos humanos para cubrir conflictos. Yo recuerdo mucho y sí hubo como una formación en temas de migración, no hubo absolutamente nada. Es más, empezamos a ver la migración en la esquina, en la tienda de la casa, a los migrantes, primero que en la prensa, o sea, primero que en los medios de comunicación. Y como no hubo una preparación, y sí tiene que haber una preparación, porque hay, digamos, la migración, incluso más allá del tema de vulnerabilidad con la que cuenta un migrante que sale en condiciones muy complejas, incluso más allá de eso, en las salas de redacción es importante entender que, por ejemplo, la migración no es un delito, o que la migración, aún sin papeles, yo salgo sin papeles, sin un pasaporte, lo que sea, eso es una irregularidad, no un delito. Y las irregularidades son subsanables, ¿no? O que yo cruzo una frontera, yo no pierdo mis derechos de ciudadano cuando cruzo una frontera, independientemente de las condiciones en las que pasan. Y muchos periodistas no tienen ni idea que eso es así. Entonces, imagínate el tratamiento de las noticias. Acá hubo un caso muy sonado, que fue el caso de, por ejemplo, de Claudia López cuando fue alcaldesa de Bogotá, que es la ciudad con más migrantes venezolanos. Y alguna vez hubo un homicidio, y justo eso, en el que estuvo involucrado un venezolano, pero justamente por esos días ella iba a presentar unas cifras de homicidios y le eran adversas en ese momento, y ella dio unas declaraciones. Ella dijo, qué pena con los venezolanos, no es por estigmatizar, pero todos los venezolanos, yo les voy a decir algo, si vienen acá a delinquir, no sé qué, aquí los vamos a expulsar, pero si vienen a trabajar honestamente, pueden venir, pero es que yo sí voy a decir algo, los venezolanos en temas de seguridad nos están haciendo la vida a cuadritos, digo eso. Entonces, claro, todos los medios replicaron esa información y nadie ni siquiera se paró a preguntar, venga, ¿será que eso sí es verdad? ¿Será que esas cifras sí son reales? Y resulta que en ese momento, solo el 4% de los delitos que se cometían en Colombia los cometían venezolanos. El 96% los cometíamos los colombianos. Es decir, nosotros somos expertos también en delinquir. O sea, eso no es que nos van a enseñar a nosotros cómo hacerlo, ¿entiendes? Y en ese caso, entonces, ¿cómo se podía percibir esa declaración? Pues era desproporcionada, era injusta, ponía, de hecho se hicieron estudios del barómetro y aumentó la xenofobia en redes sociales, como ese discurso político. En los medios tampoco hubo como una curaduría y tampoco hubo como el ejercicio de contrastar esa información para saber si era cierto o no. Y no se trata con esto de desconocer los problemas que trae la migración, porque las migraciones también traen choques culturales, traen problemas, traen situaciones, pero obviamente el periodista tiene la responsabilidad, así sea popular o impopular, de poner el asunto en su justa medida, en contrastar los discursos políticos, en mostrar cifras y, bueno, y entender que es cubrir la migración implica entender derechos humanos. Pues justamente la siguiente pregunta iba muy encaminada con este tema que estás comentando, y es, bueno, ¿qué tanta es la responsabilidad, qué tanto es el poder que tienen los medios de comunicación a la hora de pensarnos problemáticas como la xenofobia, como la porofobia incluso? Es decir, hay una responsabilidad grande de los medios de comunicación en el imaginario social que se construye respecto al inmigrante, o que se construye respecto al inmigrante también, porque a veces puede haber un contraste entre el inmigrante, digamos, que es pobre, que viene de Venezuela y que se utiliza una serie de términos para describirlo, y por otro lado la narrativa o los términos que se utilizan para describir al inmigrante, por ejemplo, echado para adelante, que es paisa y que está en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanta importancia tienen los medios en este tema? Yo creo que bastante. Yo creo que la importancia que tienen es alta. Sin embargo, también debido a las redes sociales se ha descentralizado un poco. Yo siento que hace unos años como que el discurso que se manejaba desde los medios de comunicación era casi que el discurso que se mantenía en general pues, en una sociedad.
pero pues obviamente las redes sociales lo que permitieron fue como una atomización del poder sobre el discurso, ¿no? Entonces ahora hay personas que simplemente tienen el acceso a una red social y generan una conversación desde su postura sin ningún tipo de, digamos, como de necesariamente de un criterio periodístico que se supone que los periodistas debemos tener, ¿no? Y que era lo que se supone que debe sostener a los medios de comunicación, pues, como todo el proceso de investigación, etc. Entonces yo creo que sin dudas, pero sin duda es importante el mensaje que se manejen desde los medios de comunicación, que pueden fomentar el odio hacia el otro. Y yo creo que es un poco con lo que decía ahorita también, pues como que lo hablo yo con los estudiantes, que les digo que es pensar las palabras, ¿no? Porque las palabras tienen consecuencias, tienen interpretaciones, etc. Y yo siento que los medios de comunicación le han dado manejo a la migración como también, no solo xenofóbicos, no todos, nuevamente aclaro por favor, sino una mayoría, un discurso xenofóbico, pero además también una xenofobia que es más como clasista, ¿no? Porque es como, yo recuerdo, yo estaba en la universidad y empezó todo este fenómeno y empezaron a llegar los estudiantes venezolanos a la universidad, ¿no? Y pues era una universidad privada, etcétera, ¿no? Entonces llegaban con un nivel, digamos, como socioeconómico alto, ¿no? No eran los de más, porque esos se iban para Miami o para Estados Unidos o para donde fuera, sino era como más clase media alta, por así decirlo. Y había una aceptación súper positiva frente a estos nuevos compañeros que empezaron a llegar a la universidad, frente a sus costumbres. Todos les parecía cool ser el amigo del venezolano, todos eran como, sí, apoyando la causa de la oposición, entonces hasta compañeros que se ponían camisetas de Venezuela, cosas por el estilo. Y ahora que yo soy profesor en esa misma universidad, me doy cuenta que el discurso que se está manejando dentro de los estudiantes es totalmente xenofóbico, ¿sí? Porque lo que tú decías de las 3 etapas de migración, ¿no? Que hubo, como que primero los más pudientes, luego los que llegaron a pie, y ahora el discurso que es impresionante de estudiantes universitarios hablando sobre que, mejor dicho, un discurso horrible que me niego a replicarlo, pero a lo que voy es ¿por qué se da ese discurso? ¿No? Es literalmente un clasismo, es decir, como a mí me cambian o me gustan o apruebo los inmigrantes que son ricos, ¿sí? Y los que son pobres, ¿no? Entonces ahí está también lo que usted menciona de la porofobia. Y por otro lado siento que también pues, como que lo mencionábamos un poco, y que hay una agrupación de rap paisa que no sé si lo conocen, si los conocen, maravilloso, y espero que los conozcan, que se llaman Alcohólicos. Tienen una frase en una de sus canciones más recientes que habla sobre, a mí me parece súper genial, porque es como un poco esa hipocresía en la que vivimos como sociedad, porque dice que una señora sale de misa y le están dando una paliza a un chavo, lo narra así, obviamente con ritmo, y dice, le están dando una paliza a un chavo, y la señora grita que lo matan, ¿no? Y de una otra forma esa narración tan breve que ellos hacen a partir de esa canción, siento que refleja muy bien como la hipocresía de muchos de los discursos que se manejan en la sociedad actualmente, ¿no? De la persona que va a misa tratando de salvar su alma y pensando que es bueno, ¿no? Pero cuando... pero una parte que también dice la canción es que ella prefiere a los delincuentes colombianos, más o menos es como citando un poco la canción. Entonces es como también esa ironía de decir como es que la delincuencia, claro, o sea, en Colombia antes de que llegaran los venezolanos robaban, atracaban, nosotros éramos los genios de robar de cuanta forma hubiera, los creadores de la escopolamina, exportamos ese tipo de, ¿no? O sea, decían, ¿no? Escopolamina en Chile, ¿quiénes eran? Colombianos, ¿sí? La prostitución, o sea, es esa doble moral que también se maneja acá, como de decir, ay, es que vinieron los venezolanos a bañarnos a este país que era tan hermoso y perfecto que vivió. No, ¿sí? O sea, es absurdo, pero también hay unos sectores políticos que, además, esto es un fenómeno también global, que lo que hacen es utilizar el discurso xenofóbico para ganarse adeptos a sus políticas radicales, ¿sí? Entonces, pues uno lo está viendo, pues obviamente el ejemplo más claro pues, es Estados Unidos, pero uno lo ve también
en Europa, ¿no? El rechazo a los inmigrantes, de apropiarse de lo nuestro, ¿no? Y creo que se relaciona un poco también con la primera pregunta de, al fin y al cabo, ¿de dónde somos? O sea, yo imagino que acá dentro de este salón nomás hay una cantidad de historias de antepasados que vinieron de otros lados del mundo, de Colombia, que cada uno es construido por diferentes culturas, por diferentes... Entonces ese discurso también de lo que es, como por ejemplo el discurso que a mí me parece absurdo de dónde es la arepa, ¿no? Y se forman peleas en torno a dónde es la arepa, si es venezolano, es colombiano, ¿no? Es que fuimos en un momento, somos un mismo territorio en cierta medida, entonces las discusiones como un poco absurdas, pero perdón, como por la arepa, pero ¿dónde es? De la Nueva Granada. Yo sí, no, pero sí creo que, por eso, repito nuevamente, no quiero ser reiterativo pero es que justo ahorita estaba con mis estudiantes y hablaba de eso, como de pensar las palabras que usamos, ¿sí? Y más cuando uno, digamos que en un discurso uno a veces puede ser más difícil, ¿no? Igual uno tiene que pensar lo que dice, pero cuando uno está escrito o hay un proceso detrás pensado de la palabra, hay que pensarla muy bien, pensar su historia, sus consecuencias, ¿no? También. Entonces, sí. Justamente cuando hablas del tema de la palabra y de la consecuencia además que tienen los medios, yo creo que eso sí es muy importante. Ahora en Estados Unidos hay un fenómeno muy fuerte, digamos pensado incluso por Trump, que generó durante más de 3 años, y él mismo lo fabricó, que es esta idea del crimen, del migrant crime, del crimen migrante, y es nada más que un símbolo, que es como un símbolo creado, una palabra creada, un término creado. Así como aquí también lo han construido antes, que es como este tema del castrochavismo, el homicidio colectivo, ¿no? Que querían transformar la masacre por homicidio colectivo y construirlo y replicarlo, revolución molecular disipada, no sé si se acuerdan de eso. Y era una cosa como que lo repetían en los medios y los medios lo repiten y se crea, ¿no? Lo fabrican y lo crean. Esto del crimen migrante en Estados Unidos lo han repetido tanto durante 3 años que ya es un término que se fabricó y están generando como unas cifras de cuánto es el crimen migrante de este año. O sea, ya se generó un término que se volvió una realidad en la sociedad, tanto así que entonces sí están generando una cosa para que la sociedad pues vote o no por Trump. Y esto es una cosa que por supuesto es un espejo ante nosotros, justamente lo que decía José, pues le viene muy bien a Claudia decir en un discurso, pues miren, los migrantes están generándonos tantos problemas y gana votos, ¿no? Pues claramente los medios tienen toda la responsabilidad de replicar o no este tipo de discursos, porque esto los va a favorecer a los políticos de cierto modo y saben que lo hacen pues con esa intención. Entonces yo creo que ahí pues los medios sí somos responsables de empezar a replicar estos términos, que los utilicen a favor. Ahora que estamos a punto de empezar unas campañas, pues eso en estos momentos va a empezar pues eso se va a empezar a ver, digamos. Acá lo que dice Isabela, yo creo que nosotros, yo no sé si nosotros somos más xenofóbicos que los gringos o que los europeos, no lo sé, pero yo sí creo que en todos los procesos migratorios en el mundo surgen tanto estigmas contra la migración como algunos gestos solidarios, porque tampoco todo es, digamos, un choque cultural o una estigmatización, pero casi todos los procesos migratorios traen consigo esa serie de estigmas. Y ahí es donde los medios tenemos una responsabilidad enorme
porque lo peor que puede hacer un periodista es desinformar, primero, o generar, digamos, un daño a una población vulnerable. Eso es lo peor que podemos llegar a hacer. O sea, que si hacemos eso, pues mejor no hagamos periodismo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo con periodistas es muy importante. Yo he tenido que dictar talleres sobre derechos humanos y migración a periodistas y a veces termino súper desilusionado porque, bueno, no va a decir en qué ciudad, porque eso me pudo haber encontrado esto en una ciudad o en otra, eso no tiene que ver. Yo me he encontrado en ciudades donde los periodistas tienen una resistencia enorme a que hablemos de la población venezolana, por ejemplo, porque han tenido algunas malas experiencias, o que replican dentro de un mismo taller sobre migración discursos xenófobos, o racistas, o aporofóbicos, etcétera, etcétera. A los seres humanos nos cuesta mucho entender que, por ejemplo, tú no te levantas a delinquir porque eres colombiano, porque eres venezolano, o porque eres argentino, o porque eres lo que sea. Digamos que eso tiene que ver más con la condición humana. Si nosotros logramos al menos entender eso, al menos entender que yo no me levanto todos los días a decir voy a ser un narcotraficante porque soy colombiano, y lo mismo pasa con otro tipo de nacionalidades, y que todos los ciudadanos tenemos en este territorio los mismos derechos pero también los mismos deberes. O sea, si pudiéramos ponernos de acuerdo al menos en eso, tal vez el tratamiento de la información sería distinto. Entonces yo creo que, bueno, son un montón de retos que hay. Yo creo que, por ejemplo, un periodista podría saber que hay estudios que indican que la migración venezolana con vocación de permanencia en Colombia al final va a ser positiva para la economía de este país. O sea, que no es un invento, que es la Universidad del Rosario ha hecho estudios alrededor de este tipo, y eso deberíamos saberlo. No porque entonces nos vayamos al extremo de decir, en la migración todo es precioso, todo es lindo. No, o sea, la migración es un choque, o sea, hay un choque cultural, evidentemente. Pero, es decir, el punto es que en algún momento, así como cuando yo llego a esta mesa, a mí no me dicen, ahí va José el ibaguereño o Isabela la hamburguesa, va a llegar el punto en que nadie le va a importar si tú eres de Venezuela o eres de Colombia. Es que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero para eso las sociedades siempre hemos demostrado que nos demoramos demasiado tiempo para llegar a ese punto mínimo de convivencia. Tanto Simón como Isabela mencionaban el tema de la política, de los intereses políticos que hay detrás de los discursos sobre la migración. Algunos medios que se hacen llamar alternativos buscan ser, valga la redundancia, una alternativa a esos grandes medios que tienen unos intereses políticos mucho más definidos o mucho más marcados. Pero mi pregunta es imposible que el discurso respecto a la migración se desvincule de los intereses políticos, bien sea desde los grandes medios, o sea, los medios alternativos o medios independientes. Es decir, la política siempre va a estar ahí. Yo creo que ojalá no, pero sí, yo siento que sí. Igualmente la política es un tema de discusión que se debe abordar desde los medios de comunicación, entonces también como que ignorarla creo que no es como la respuesta. Que hay intereses políticos detrás de los medios de comunicación, digamos que los que son más evidentes son los tradicionales, sí, o sea, los dueños de los grandes medios de comunicación de este país son banqueros que tienen unas posturas políticas, digamos que claras, ¿no? Aunque los medios de comunicación dicen ser no tan como que uno trata de marcar una distancia sobre eso, pero pues en realidad uno tiene que ser consciente que no es así. Ahora, surgen medios alternativos que tienen posturas, digamos, como más enfocadas hacia un periodismo real y un periodismo más, bueno, no real, un periodismo más estructurado, por así decirlo, un periodismo más objetivo, que la palabra objetivo también es como para otra banda para debate, pero siento que igual siempre pues hay unas posturas políticas desde los medios
y enfocados principalmente en la migración, pues eso es un interés que nos abarca a todos y nos toca a todos, entonces sin duda es un tema del cual siempre se entra con una postura, sea cual sea. Entonces creo que es muy difícil como desvincular la política del medio de comunicación, siento que es bastante complejo, entonces no sé, no creo que sea tan factible. Pues Vorágine es un medio contrapoder en su discurso, por lo menos. Y así lo veo yo, ¿no? Es el ideal, por ejemplo, de los medios de comunicación independientes, y es cubrir desde el lado humano, desde la mirada humana, desde la mirada de los rostros, de la consecuencia de la migración. Sí, y creo que eso es como lo que se supone que se debe hacer desde los medios independientes. Y yo creo que sí es posible, pues es la búsqueda, ¿no? Pero José, que está ahí, que ha hecho esas historias, nos puede hablar más de eso. Bueno, mira, yo sinceramente creo, a ver, yo parto de la base de que, bueno, yo soy director de un medio independiente, pero yo no creo en la superioridad moral de los medios independientes. O sea, por ser independiente, entonces tú no vas a hacer mejor periodismo así porque sí, no. Hay un montón de apuestas muy interesantes desde el periodismo independiente, que a mí me alegra un montón porque vino un poco como a mover el tablero de una cosa que se venía haciendo igual hace 120 años, ¿cierto? Y el acceso, y había un acceso muy privilegiado a los medios de comunicación. Todo el mundo podía estar ahí, eran muy poquitos y eran muy pocos los que podían ser dueños de medios, y esto ya no cambió un poco, o sea, es decir, tú no vas a... Esto se está moviendo, no es que no se haya movido radicalmente, pero se está moviendo y estamos pidiendo un panorama distinto. Ahora bien, esto no me impide decir que en los medios tradicionales hay unos males que vienen enquistados desde hace mucho tiempo, y que la gente ya se está dando cuenta, y que la gente misma lo está diciendo en redes sociales, y la misma gente se volvió crítica de ciertas prácticas de los medios tradicionales. Y acá pues voy a nombrar una, digamos, y es que basaron su negocio en los clics. Es un negocio, es decir, el negocio principal de un medio de comunicación tradicional no son los clics, hay un emporio económico detrás. Esos son los principales negocios, pero dentro del negocio que montaron hace 15, 20 años empezó a surgir el click como un modelo de contenido y un modelo de negocio. ¿Qué pasa? Que ese modelo, digamos, no privilegia al ciudadano en cuanto a la calidad de la información. Entonces, privilegia el click, privilegia otra cosa. Entonces, es terrible porque yo hago el ejercicio de seguir a varios medios para ver a todos los medios y todo el tiempo los consumo. Entonces, el click privilegia un titular que no necesariamente es real y no necesariamente. Entonces, uno le da clic a esa nota y al final el medio lo que está haciendo es convertirse en una barrera para que tú llegues a una información, porque primero te da vueltas y te da vueltas en el artículo y tú quieres llegar a ese título que me vendieron, y cuando llegas al final te das cuenta que no es así, y eso es una estafa. Eso es una estafa, o sea, y sobre todo me está haciendo perder tiempo. O sea, yo no tengo tiempo, y además de eso me vendes un titular medio ambiguo, y me llenas como de rodeos todo el artículo, al final llego y no es lo que estaba esperando. Pues eso al final es una estafa. Y ahora me están diciendo, porque los últimos 5 años los medios empezaron a poner paywall, empezaron a poner muros de pago. Entonces, que ahora me vas a pedir plata para que yo te pague por ese modelo, en el que me estás haciendo la vida más difícil. Es como que me pones trabas para llegar a la información real. Entonces, yo creo que ese modelo en algún momento se va a derrumbar. Y la gente se está volviendo muy crítica a los medios tradicionales. Y yo vengo de los medios tradicionales, yo trabajé Semana, muchos años en Colombiano, o sea, yo vengo de allá, yo hice la escuela en los medios impresos, donde uno llegaba ahí al otro día y se manchaba las manos de tinta y
y si cometió un error, pues era terrible porque ya lo podías corregir y te daba dolor de estómago de verlo, pero ese modelo en algún momento se va a derrumbar, distinto a lo que está pasando en otros países. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la suscripción del New York Times ha crecido en los últimos años, a pesar de que detrás también hay poderes económicos. ¿Sí? En España han venido creciendo. Aquí, digamos que yo no siento que, tampoco voy a meter a todos los medios, pero la mayoría nos están pidiendo que paguemos por una información que no es totalmente de calidad, por una información que es engañosa, por una información que viene de un sesgo y de algunos sesgos. No digo que entonces los buenos somos los medios independientes, absolutamente no. O sea, ser medio independiente no te garantiza absolutamente nada. A ti te mide, tu trabajo se mide por la nota que escribiste hoy, por el reportaje que hiciste hoy, ni siquiera el de ayer, que ya pasó y nadie se va a acordar. Antes de dar la oportunidad para que los asistentes les hagan preguntas a ustedes, quisiera preguntarles más a nivel personal, que si tuvieran que elegir una imagen de la migración en Colombia, ¿cuál sería? Y de pronto, ¿por qué? Podríamos pensar en muchas imágenes. Siento que recientemente me comentaba un amigo que cuando le hice esta pregunta me decía, no, los hinchas colombianos en la final de la Copa América, con la imagen de esa migración. No sé si ustedes tienen alguna imagen, algún recuerdo con el que se queden cuando les pregunto migración en Colombia. A mí me pasó algo muy interesante, es que son muchas cosas, ¿no? Pero en particular, ahora que lo pregunta, se me viene y sigo insistiendo con la arepa. Pero el fin de semana pasado hubo un evento sobre un festival de arepas, se llamaba Mi Arepa, y el objetivo de este era justamente dar a conocer las propuestas gastronómicas de las arepas venezolanas. ¿Sí? Y me pareció genial el evento, súper bonito nomás, porque llevaron a grandes chefs colombianos a que fueran y probaran las arepas venezolanas y que ellos mismos fueran los que dijeran como esto gastronómicamente hablando es genial, está muy bien hecho y ¿por qué no incorporarlo como dentro de nuestra? Entonces a mí porque si uno piensa, digamos, como por estas ideas que uno tiene, también por los medios de comunicación, por las redes sociales, todo, de pronto la primera imagen que se le puede venir a uno a la cabeza es algo negativo, ¿no? Desde el punto de vista del, no sé, si uno lo piensa en el Mediterráneo, las barcas hundiéndose, los migrantes ahogándose, en México, las personas tratando de cruzar la frontera y quedando atrapados en estas vainas horribles, o lo que está sucediendo acá en el tapón de Darién, y que uno es testigo de primera vista en redes sociales, las personas contando su historia mientras van cruzando el tapón. Pero a mí me gusta, digamos, aprovechar este espacio también como para tratar de buscar una forma de pensar distinto a la migración y entender que, por ejemplo, desde el punto de vista gastronómico, sucede algo muy bonito, en particular con los venezolanos, que me lo contaba mi cuñada es venezolana, y me lo contaba que ella veía como sus compatriotas, una de las pocas cosas que cargaban en su maleta era una especie como de plancha con la que hacen sus arepas, ¿sí? Porque ¿qué es lo único que uno puede llevarse, qué es lo único que uno puede realmente cargar, ¿no? Cuando uno lo perdió todo? Su cultura, ¿sí? Y particularmente los sabores, la gastronomía, la música, ¿no? Entonces uno ve gente migrando con guitarras, con el cuatro llanero, sí, con sus cosas para hacer arepas al lugar donde vayan, para poder de una otra forma llevarse eso que les quitaron de una otra forma. Siento que esa es como una imagen que a mí me conmueve particularmente porque yo afortunadamente pues, nunca he tenido que emigrar, digamos, como forzosamente, he tenido que mover, pero no ese hecho de perder todo lo que me llevo, que cargo, ¿no? Hay una frase en una canción de Jorge Drexler que me parece hermosa y que resume, creo que muy bien, como también todo lo que hemos estado discutiendo, que es la de esta canción de movimiento, que al fin y al cabo somos una especie en viaje y lo único que tenemos, que no tenemos pertenencia, sino tenemos ese equipaje, ¿no? O sea, nosotros nos movemos,
hace poco, para darles ya la palabra, perdón, estuve en Huanchaco y una matrona bichera, ¿no? Experta en hacer biche, maravillosa ella, doña Marina, no sé por qué motivo, pero empezó a decirnos que nosotros, dentro de su sabiduría, hablando sobre las ballenas, hablando sobre las aves migratorias, porque están en periodo de aves migratorias, nos decía, nosotros somos iguales, ¿sí? Nosotros recorremos kilómetros y kilómetros, y ella, como una mujer negra que llegó, sus ancestros desde África hace siglos, y que viste su traje, ¿no? Mantiene sus costumbres, y llegó, y ella es, o sea, es colombiana, es del Chocó, bueno, el Chocó no del Valle, pero ella es africana, o sea, uno la ve y es africana, ella viene de otro lado, viene otro, y trajo su cultura, y eso es lo que ella arrastra, ¿no? Eso es lo que cargamos nosotros al fin y al cabo. Entonces, si yo pienso en una imagen de la migración, prefiero tratar como en mi mente, como de mandar al rincón como esas imágenes negativas y pensar como en ese fenómeno, no para decir que la migración es la maravilla ni que, no, o sea, sino para entender que cargamos nosotros, ¿no? Con nuestra cultura. Y yo como periodista, desde mi trabajo, que además es una revista pues, de estilo de vida, gastronómica, de viajes, cultural, trato de enfocarme en eso, contar la historia de la señora que hace sus arepas en un puesto y que a partir de eso, después de perderlo todo, logró salir adelante y tener a sus hijos bien y vendiendo arepas venezolanas en un país que dicen que la arepa es colombiana, es venezolana, no importa, lo importante es comerla y disfrutarla, ¿no? Y contar historias frente a eso. Entonces yo prefiero quedarme con ese tipo de imágenes que pensar en como en venezolano ladrones, sí, siento que es como esa la imagen en la que yo pienso. ¿Tú, Isabel? Para mí hay una imagen que frente a las historias que tal vez hemos contado sobre la migración, sobre el desplazamiento forzado, que al final sí van, yo creo que de la mano del desarraigo, ¿no? Porque de todas formas yo creo que uno no puede ignorar que ahí hay un tema de tener que dejarlo todo, tener que irse en ocasiones sin avisar o sí, como perder un poco el lugar de donde somos, como en realidad creo que lo hablábamos nosotros cuando íbamos un poco como analizando y preguntándole a los migrantes como bueno, ¿qué esperas del otro lado? Porque es un poco como salir, pero ¿qué es eso que uno espera cuando no sabe al lugar a donde va? Y de todas formas hay ahí como una esperanza, pero en realidad no se sabe a dónde va a llegar. Pero hay una imagen que es de Jesús Abad Colorado en su exposición, que para mí fue muy impactante, que es la niña que tiene cargada una gallinita. Y yo creo que eso es un poco como ¿qué me llevo de todo lo que tengo? ¿Qué me puedo llevar? Y la niña coge una gallina, ¿no? Y creo que ahí es como la definición de ¿qué me llevaría yo? También como preguntarse cuando uno sale como sin poder avisar nada, también yo qué podría llevarme. Y creo que eso también como que define un poco lo que hemos vivido aquí, que a veces es tan ajeno a nuestra realidad, también es como en el campo que se puede llevar uno, que es como la realidad de muchos. Y creo que esa imagen define un poco eso. Bueno, yo quisiera, bueno, hay una imagen como que tengo muy presente. Digamos que en mi trabajo periodístico yo vengo yendo a Darién desde el 2009. He intentado ir siempre cada año. Ha habido años en los que, muy pocos años en los que no he podido ir porque he estado estudiando por fuera, pero digamos que a mí me preguntan siempre como, bueno, ¿y por qué vuelves al mismo lugar? Eso cuando cada vez que vuelves te vas a encontrar con un panorama completamente diferente. Y entre otras cosas porque el Darién es como una herida. El Darién es como el lugar donde hace síntoma muchas cosas que no están funcionando bien en toda América. El Darién ha sido siempre como ese sueño, ¿no? de traspasar la frontera, de traspasar la montaña, hasta de meter una carretera. Hay gente que ha soñado con eso.
el sueño de narcos, de paramilitares, de migrantes, en fin, pero hay una imagen con la que yo me encontré la última vez que fui, y claro, estaba en un campamento y había 2.500 personas acampando porque al otro día arrancábamos para la montaña. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y qué historia vas a hacer? O sea, tenés 2.500 posibilidades de hacer una historia. Entonces, no, casi que apenas entré al campamento, empecé a caminar y yo desde 2 años antes sabía que quería como contar la historia de los niños y de los adolescentes, porque pues digamos para cruzar el Darién tienes que estar preparado físicamente y por ahí no deberían cruzar niños, ni bebés, ni nada por el estilo. Pero me llamó la atención mucho como una familia que estaba en una carpa, estaba haciendo un calor terrible y había dos perritas, tenían sus 2 mascotas y además de eso un bebé. O sea, entonces casi que por instinto, como cuando tú sales por la calle y ves un perrito y lo quieres saludar, pues fue un poco como instintivo y fue eso lo único que me hizo como arrimarme ahí y me encontré como con la historia de dos perritas que ellas llevaban. Una de ellas sufría convulsiones, entonces en ese momento había acabado de convulsionar, entonces estaban echando agua, lo estaban consintiendo y había un bebé. Era una escena muy compleja por lo extremo. Pero bueno, el caso fue que las perritas fue lo que hizo que yo me quedara ahí y ya me quedé ahí y creo que esa fuerza de una señora de llevarse a las 2 perras para ese viaje tan largo con su hijo, su nieto de brazos, su nuera, ese era el grupo familiar, pero las perritas tenían que ir porque, y claro, cualquiera diría, pues sí, o sea, hay muchas razones por las cuales te puedes llevar a las mascotas, porque los quieres mucho, porque estás muy apegada a las mascotas, o sea, son muchas las razones, pero la verdadera razón por la cual esta mujer llevaba 8 kilos acá y 7 kilos acá por el Darién y logró pasarlas al otro lado, tiene mucho que ver con la migración, porque las personas que, por ejemplo, el año pasado cruzaron por el Darién, la mayoría eran venezolanas, pero en otras épocas han sido los cubanos, han sido los haitianos, etcétera, o africanos, asiáticos. Pero en esta ocasión están pasando los venezolanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué están pasando venezolanos? ¿Por qué está sucediendo esto ahora? ¿Por qué el año pasado pasaron casi 1 millón de venezolanos o 600, 700.000 venezolanos por el Darién? Están pasando porque estamos asistiendo como en vivo y en directo a la segunda migración de los venezolanos, es decir, los que pasaron el año pasado están pasando, son venezolanos que ya habían migrado a Colombia, Argentina, a Perú, a muchos países hace 10 años, 7 años, 6 años, pero que no pudieron integrarse por xenofobia, por aporofobia, porque los explotaron económicamente, por un montón de razones, y por eso veías tantos niños y tantos bebés, como el nieto de esta señora, que son niños que nacieron en todas esas partes, pero que como sus padres no lograron integrarse, pues decidieron irse porque no les dio, porque las estaban explotando, porque vendían, no sé, bolis en la calle y se ganaban 15.000 pesos al día y llevas 8 años haciendo lo mismo, pues tomar la decisión de irte. Y para cerrar, porque fue como tan importante lo de los animales, y es que ella me decía, incluso después, porque seguimos hablando y hasta que llegó a Estados Unidos, se tuvo que separar de las perras en México y todavía en este momento no está con las perras, después de que las logró llegar hasta México. Y es que ella acá, en Colombia, en un barrio de Bogotá, se sentía muy sola. Y el hijo rescató de la calle una de las perras y luego rescató a la otra perrita. Y ella decía, yo me las tengo que llevar porque es que ellas fueron mi compañía durante todos estos años en los que yo me sentí sola. Y eso es de las pocas cosas que se habla, de la soledad del migrante que no logra
integrarse completamente en la sociedad. Por eso eran tan importantes las perras, porque estuvieron en un momento donde no estuvimos nosotros, donde no estuvieron los colombianos del barrio, porque no lograron integrarse en el barrio, porque eran los venezolanos y les caía mal, etcétera, etcétera. Esa historia la pueden leer. Se llama Los bebés del Darién, está en Vorágine, por si los quieren leer. Ya, Yo pienso que son historias muy valiosas las que nos han contado, porque pienso que precisamente lo que logran es humanizar ese relato de la migración, que algunas veces lo vemos de forma deshumanizante mediante los medios de comunicación, en nuestra cotidianidad, en lo que consumimos respecto a la información. Y ahora pues quisiéramos dedicar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas a nuestros invitados. Entonces,